libro, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. En el capítulo 2, versos de 3 al 5. Y antes de leer, carta del apóstol Pablo a los filipenses. ¿Se puede sentar? Yo les mando agua. Gracias, hermana. Carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y en esta mañana, el tema que vamos a estar tocando dentro de la serie de ser fructíferos es examinemos nuestra actitud. Examinemos nuestra actitud. Esa palabra que regularmente nosotros utilizamos, pero no nos damos cuenta que todos tenemos una actitud o una manera de pensar. Y la actitud es la predisposición aprendida a responder de forma consciente, sea favorable o sea desfavorable con respecto a un asunto u objeto determinado. Lo que quiere decir es que cada ser humano interpreta las cosas y las enfrenta con una actitud o con una característica particular. Y nosotros a veces no evaluamos nuestra actitud. Hay gente que son bien talentosos, pero tienen una bien pobre actitud. La actitud, un ejemplo de actitudes puede ser la motivación, puede ser la confianza, puede ser el entusiasmo, el pesimismo, el optimismo, la soberbia, la arrogancia. Tantas maneras que nosotros nos podemos presentar ante una situación que impiden el quehacer de Dios en cada una de nuestras vidas. Es necesario para que nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Salvador, los que somos hijos de Dios, porque la Biblia dice que a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio ¿qué? La potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. En otras palabras, que si yo recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, el cambio en mi vida tiene que ser radical y mi actitud tiene que ser cambiada. Ya yo no puedo enfrentar las situaciones de la vida de la manera en que antes las enfrentaba. El apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que se encontraba en un lugar llamado Filipos, una iglesia que había sido plantada por él, y él estando lejos, estando preso, le escribe a aquella iglesia que él amaba profundamente, y le escribe con el deseo y la intención de que ellos sigan creciendo en el conocimiento de Cristo y en la fe que han recibido del Señor Jesucristo. Yo puedo hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Todos queremos crecer en el Señor, pero yo quiero decirle que en muchas ocasiones nuestra actitud no nos lo permite. Yo quiero ser un esposo perfecto, pero en muchas ocasiones mi actitud me lo impide. Yo quiero tener un carácter, oiga, que sea como un billete de 100. Puedo hacer una pregunta: ¿a quién le cae mal un billete de 100? A nadie, ¿verdad que a nadie? Yo quiero tener un carácter, pero mi actitud continuamente lo daña. Entonces, para eso es necesario que nosotros tengamos en esta mañana un espacio para que usted y yo juntos, bajo la dirección del Espíritu Santo, podamos examinar nuestra actitud. Ahora sí,
Usted se puede poner en pie y vamos a buscar la palabra del Señor en el capítulo 2, versículos 3 al 5 de Filipenses. Va a estar proyectado para aquellas personas que no tienen Biblia. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses ¿de quién? De los demás. Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Señor, en esta mañana te hemos adorado. Hemos, Señor, sentido tu presencia en medio nuestro. Señor, tú eres fiel y tú has dicho en tu palabra que donde quiera que hayan dos o más reunidos en tu nombre, tú has de estar. Y en esta mañana tu presencia es evidente en medio de tu pueblo. Señor, pero ahora anhelamos escuchar lo que tú tienes que decir a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos guiados por medio de Él, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor, para que Cristo sea enaltecido y exaltado en cada una de nuestras vidas para la gloria de Dios Padre. Es en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento y dígale al que está a tu lado: examina tu actitud. Pablo, como les dije, se encontraba preso por predicar el evangelio de Jesucristo cuando escribe esta carta. Y escribe esta carta exhortando a la iglesia a que continúen creciendo. Esta era una congregación que traía gran alegría al corazón del apóstol, porque esta congregación era un testigo, un fehaciente testigo del continuo crecimiento en el evangelio en sus vidas. Ellos estaban viendo cómo seguían creciendo, cómo en medio de las circunstancias se encontraban creciendo en el conocimiento de Cristo, y a tal grado que Pablo le escribe en el versículo 1 y verso 6, le dice: yo estoy convencido que la obra que Dios ha comenzado en ustedes la va a perfeccionar. Si ustedes siguen así, Dios va a seguir perfeccionando y cambiando y transformando sus vidas. Y luego les dice: yo tengo que pensar así de ustedes porque los llevo a todos en mi corazón. Ustedes participan. Pablo le está hablando a ellos ya no como una iglesia que él fundó, sino como unos hermanos que se han constituido colaboradores de Pablo en la gracia que Dios le había dado. Estos hermanos habían tenido cuidado de Pablo cuando Pablo estaba en la cárcel. Tenemos que resaltar que estas cárceles en aquella época no eran como las cárceles de ahora, que tienen aire acondicionado, tienen comedor, tienen enfermería, tienen, oiga, tantas cosas. Oye, yo vi hasta unas noticias anteriores que tenían hasta Xbox y PlayStation. Es una cosa increíble. Entonces, pero Pablo estaba encadenado en esta cárcel, y aún encadenado, él escribe desde lo más profundo de su corazón a esta iglesia a la cual amaba. Y Pablo les dice en el versículo 29 de ese capítulo 1, porque a ustedes se les ha, refiriéndose a la iglesia, a la congregación que estaba en Filipo, se les ha concedido
no solo que tengan fe, no solo que crean en Cristo, sino tener el privilegio de sufrir por Él. Y es algo maravilloso porque Filipos era una colonia de Roma. Y se constituía colonia porque cuando la conquistaron, Roma cogía a sus soldados veteranos y retirados y les daba un pedazo de tierra y los hacía vivir allí. Y Filipos era como una pequeña Roma. La gente vestía como en Roma. La gente tenía las costumbres, incluso adoraban al emperador de turno como lo hacían en Roma. Y en medio de esto, Pablo les escribe para que sigan creyendo en el único y verdadero Dios y que ellos examinen su proceder y que ellos examinen que la cultura de aquella imitación de Roma no sea contaminando su vida. Oiga, porque qué predispuestos estamos a hacer las cosas como las hacen los demás, ¿verdad que sí? Cuando yo estaba en la reserva y fui al training, el drill sergeant decía monkey sí y monkey do. Cuando estaba chiquito, mi mamá me decía, usted es como el mono, hace lo mismo, ¿verdad? Y nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que damos por sentado que todo lo que hacemos está correcto. Por ejemplo, en el caso de nosotros los varones, podemos pensar que de la manera que tratamos a nuestro cónyuge, que tratamos a nuestros hijos es perfecta. Y eso es un error. De la manera en que manejamos los conflictos dentro de nuestro matrimonio, es el plus ultra, no hay cómo mejorarlo y estamos errados. Entonces Dios quiere que nosotros examinemos y Pablo está animando a aquella congregación a que no se contamine con las costumbres de aquella colonia romana, sino que se entienda que ellos tienen que buscar el consejo de Cristo y que sigan permitiendo que el Espíritu Santo transforme su mente y sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que en el principio del capítulo 2, Pablo les dice, si ustedes de verdad tienen a Cristo, si ustedes de verdad han crecido en el conocimiento, si ustedes de verdad siguen la fe que yo les enseñé y les predico, Pablo le dice, como se supone que ustedes sean hijos de Dios, se supone que esto haya producido, ustedes tienen que hacer mi gozo completo. Fíjense, un hombre que está en la cárcel, que está hablando de tener gozo, que paradoja, ¿verdad? Porque si yo estuviera en la cárcel, tuviera un llantén y un yoripari, ¿verdad? Porque esto es una cosa terrible. Cuando a usted le van a dar comida y se acuerdan cuando, fíjate, no le he dado comida al precio. Y le llevan un cantito de pan que posiblemente si usted le da al guardia con él lo pueden acusar de asesinato porque está tan duro. Entonces, y Pablo le dice, hagan mi gozo completo. ¿Sabe? Aunque yo estoy en la cárcel, yo estoy gozoso, pero si ustedes hacen lo que yo les digo, yo voy a estar más gozoso. ¿Y cuál es ese gozo? Dice, como se supone que seamos hijos de Dios, se supone que haya consuelo en su amor, ya que Cristo, el Cristo que ustedes han conocido, es la fuente de todo consuelo. Se supone que ustedes tengan compañerismo en el espíritu. En otras palabras, que ustedes estén en una misma comunión, que ustedes sean de un mismo pensar. Que el Espíritu Santo sea la fuente que produce la unión entre ustedes. Oiga, a veces y en ocasiones usted puede ver grupos de personas que están de cuerpo presente, pero no están juntos de mente. La Biblia nos dice, podrán andar dos juntos, si no están de acuerdo. Es necesario que nosotros como cuerpo de Cristo tengamos un mismo sentir, estemos en una común unión, no solo porque nos congregamos en este lugar santo, sino porque nuestra misión es la misma, la que el Señor Jesucristo nos dio antes de subir al cielo, porque nuestros intereses son los mismos, son las cosas que están en el cielo.
Pero a veces la unión de nosotros es por los hobbies, porque nos gusta hacer unas cosas en común, porque nos gusta ir a un sitio en particular. Pero esas uniones son pasajeras, son efímeras. Oiga, si usted no está unido en alma y corazón con la persona, con su cónyuge, eventualmente va a producir un desacuerdo que va a traer una ruptura, porque si Dios no está en el corazón del hombre o de la mujer, o es decir, en el centro del matrimonio, continuamente va a haber ¿qué? Conflicto. Y aunque nosotros que estamos casados tenemos en ocasiones desacuerdos con el ser que amamos, el Señor nos da las herramientas y ha transformado nuestra manera de ¿qué? De pensar. Ha transformado nuestra actitud. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que nuestra relación con Dios impacta toda nuestra vida, nos hacemos vulnerables para que todo sea transformado. La Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo es que nueva criatura, las cosas viejas que pasaron y he aquí todas. Complételo. Son hechas nuevas. En otras palabras, que ahora yo no respondo como respondía antes. Ahora yo no malgasto el dinero como lo malgastaba antes. Ahora yo amo a mi esposa más de lo que la amaba antes. Ahora tengo más atención con mis hijos que lo hacía antes. Y estoy en una continua transformación por medio del Espíritu Santo. Y lo otro que Pablo les dice, tiene que haber entre ustedes un afecto entrañable, que haya mucha compasión y mucha misericordia desde lo más profundo de cada uno de sus corazones. Y para lograr esto, Pablo le dice, ustedes me van a llenar de alegría si ustedes quieren esto. Ustedes me van a hacer completamente gozoso si ustedes tienen un mismo parecer, un mismo amor y están unidos en alma y espíritu. Es decir, si ustedes tienen la misma actitud, si tienen el mismo amor y están unidos en alma y pensamiento. El apóstol lo que nos quiere decir en esta mañana es que nosotros no podemos alcanzar a hacer lo que el Padre Celestial diseñó para cada uno de nosotros si entre nosotros no hay amor ni unidad del alma y pensamiento. Como cuerpo de Cristo es necesario que nosotros estemos todos en un mismo sentir. Ayer, en el retiro de líderes, yo le explicaba a los hermanos que era necesario que nosotros funcionáramos como un cuerpo, porque nosotros tenemos la misma cabeza. ¿Y quién es nuestra cabeza? Cristo es nuestra cabeza, es nuestro líder. Se supone que si Cristo es el líder de cada uno de los que están aquí, nosotros funcionemos como un cuerpo extremadamente y perfectamente coordinado para hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora imaginen, como yo le decía a ellos ayer yo hice una demostración física, pero yo no la voy a hacer hoy. Que usted se levanta por la mañana y su mano derecha recibe una instrucción, su mano izquierda recibe otra, su pie derecho recibe otra instrucción completamente diferente, y el izquierdo y el corazón hace lo que le da la gana, el riñón hace lo que le da la gana. ¿Usted se imagina eso? Su cuerpo se va a convertir en un ¿qué? En un caos. Así es la vida de la iglesia, así es la vida del matrimonio, así es la vida de las relaciones interpersonales, cuando el mismo sentir no está y nosotros queremos imponernos los unos a los otros. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando está orando,
en el capítulo 17 de Juan y el versículo 11, le dice al Señor: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno. Lo mismo que nosotros. El Señor espera que nosotros seamos todos de un mismo sentir. Tengamos la misma actitud. Cuando usted lee el capítulo 2 y versículo 1 del libro de Hechos, cuando estaban esperando la promesa que el Señor le había hecho, dice ese versículo que estaban todos juntos y estaban unánimes. En otras palabras, ellos podían estar allí juntos físicamente, pero cada uno deseando algo completamente diferente. Vamos a llevarlo a una unidad más pequeña. ¿Qué pasa en el matrimonio cuando uno quiere una cosa y el otro quiere otra? No nos ponemos de acuerdo. Cuando no estamos claros en lo que queremos, cuando cada uno no está dispuesto a renunciar a sus agendas estando en el estado matrimonial, y en vez de tener agendas en común, cada uno tiene una agenda por cada lado. Lo que va a venir tarde o temprano va a ser un conflicto. Entonces, nosotros sabiendo eso, necesitamos estar juntos, unánimes como aquellas personas. Dice el versículo 44 de ese mismo capítulo 2 de Hechos, que los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Es decir, su manera de pensar estaba siendo inundada por el Espíritu Santo, estaba siendo controlada. Entonces el problema del hermano era el problema del otro hermano. La bendición de la hermana era la bendición de la otra hermana. Por eso es que el apóstol Pablo les exhorta a los filipenses en el capítulo 2 y verso 3. Y lo primero que les dice es: no hagan nada por egoísmo o vanidad. En otras palabras, tengan cuidado de sus motivaciones al hacer cosa alguna. Que las motivaciones no sean pasajeras, en otras palabras, vanas o efímeras, ni tampoco sean para la propia satisfacción, le dice Pablo. Y Pablo le da esta recomendación: miren a los demás como a personas que los aventajan ustedes como si fueran superiores. Como si fueran más grandes que ustedes. Esto es completamente opuesto a lo que el mundo nos enseña. Es completamente diferente, porque cuando usted llega a una empresa, usted llega a un grupo de personas, todo el mundo está luchando por obtener una posición de respeto. Todo el mundo está luchando por obtener una posición de liderazgo. Todo el mundo está luchando porque sea él quien llame o ella quien llame la atención. Pero el Señor nos está diciendo que entre nosotros no puede ser así. Por eso es que en la carta a los Colosenses y versículo 12, Pablo vuelve y escribe, y esto está repetido en las cartas de Pablo: como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Wow. Cuando nosotros tenemos esas características en nuestra vida, que son dadas por el quehacer y la gracia del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, comienzan a cambiar las reglas del juego. Comienzan a cambiar los resultados de nuestra vida. Y Pablo les recomienda en el versículo 4: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses,
sino también por los intereses de los demás. Yo no sé si en Morovis hay un dicho que decían donde yo me crié, pero donde yo me crié me decían que cada cual jalaba el fuego o la brasa para su batata. Lo dicen así. Imagínense que usted está en una parrillada y usted pone una batata para que se le haga, pero el que está a cargo de la parrilla o el que está de frente coge y echa su batata para el lado, lejos del calor. ¿Qué va a pasar con su batata? No se va a cocinar. Lo que quiere decir es que todo el mundo busca que las cosas se cuadren en su beneficio. En el proceso que nuestro país está viviendo hoy, eso no pasa en Puerto Rico, ¿verdad que no? Los políticos no, eso no. Ok, está bien. Era un ejemplo que quería dar, pero no lo puedo dar sino. Lo que quiero decir es que es necesario que cada ser humano busque el bien de los demás. Por eso es que el Señor enfatizó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus ¿qué? Tus fuerzas, y a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. En otras palabras, que si tú quieres que tu prójimo esté bien, tú también vas a estar bien. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, si lo llevamos a una unidad más cercana, ¿qué va a pasar si yo quiero que mi esposa sea feliz, tenga paz y tenga gozo? Y en vez de yo estar buscando manipular a mi esposa para alcanzar eso, yo lo hago con ella, pero ella tiene la misma actitud conmigo. ¿Qué usted cree que va a pasar? Bello la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Pero eso solamente sucede cuando el Señor es el centro, cuando nuestra actitud ha sido transformada. Entonces, en cambio, preocupémonos por los intereses de los demás. Ayer yo les comentaba a los hermanos en el retiro que en ocasiones nos comportamos como personas que son unionadas. Y decimos: eso no me toca a mí, eso no me corresponde, tal cosa, eso no es mío, eso es tuyo. Y comenzamos a tener y establecer divisiones y a establecer límites que crean grietas dentro de la relación del cuerpo de Cristo, dentro de nuestra relación como matrimonio, dentro de la relación con nuestros hijos. Porque simplemente no hemos estado examinando la actitud que tenemos con nuestro proceder. Y para evitar eso, y para procurar el conocimiento de Cristo y que ellos puedan seguir creciendo, Pablo le dice el versículo 5: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. La otra versión dice: haya en vosotros el mismo sentir, es decir, la misma mentalidad, la misma mente que hubo en Cristo. Y yo te pregunto en esta mañana, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuál es esa mentalidad? Yo quiero decirte que Jesucristo, el único y verdadero Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es uno con el Padre, oiga, que es infinitamente perfecto, divino, maravilloso. La Biblia dice en ese capítulo 2 de Efesios que no consideró el ser Dios, el ser el creador de todo lo que existe, como dice Colosenses 1:15, sino que se despojó de su gloria, de sus preciosas características, de su automanifestada gloria, y dice que se despojó y se hizo poco menor que los ángeles. Se hizo un ser humano. Pero usted sabe lo que está brutal: que él no se aprovechó de su igualdad con Dios como una oportunidad, no para
que Jesús, debo decir, aprovechó su igualdad con Dios como una oportunidad, no para exaltarse a sí mismo, sino para negarse a sí mismo. Jesús se despojó de su gloria eterna, que se manifiesta de manera autónoma. Cuando usted lee el capítulo 1 de Colosenses y versículos 16 y 17 dice lo siguiente: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. El salmista lo describe de la siguiente manera: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Ahora imagine, el dueño de todo lo que existe, el que con el poder de su boca creó todo lo que existe, se hizo un hombre y se despojó de su gloria. Pero usted sabe que sigue impresionándome de nuestro amoroso Señor Jesucristo, que Isaías capítulo 2 y capítulo 53 y versículo 2 y 3 dice de la siguiente manera: que creció en su presencia como un vástago tierno. Escuche esto: como raíz de tierra seca. ¿A cuántos les gusta sembrar aquí? ¿Verdad? ¿Alguien me puede dar luz? ¿Cómo es una raíz de tierra seca? ¿Verdad que es flaca, doblada? Esa fue la actitud que Jesucristo tomó. Ese fue el aspecto que él tomó. Dice que no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Wow. El Rey de Reyes y Señor de Señores, por amor a cada uno de nosotros, cuando nosotros tan siquiera estábamos pensando en Él tomó esta apariencia. Y no solo eso, el versículo 3 del libro de Isaías, del capítulo 53, dice que fue despreciado, que fue rechazado por los hombres, que fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Todos evitaban mirarlo. La gente le sacaba el cuerpo. El Hijo de Dios vino a este mundo y se hizo humilde. Se humilló. Siendo Dios, vivió la vida como se supone que todos nosotros la vivamos. Una vida completamente dependiente del Padre Celestial. Por eso es que cuando usted va al Evangelio según San Mateo, capítulo 14 y versículo 23, dice que el Señor, después de despedir la gente, subió a la montaña a orar a solas. Marcos capítulo 6, versículo 46, dice que cuando se despidió de la gente, Jesús volvió y se iba a solas y se ponía a hablar con el Padre. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, Él se hizo hombre, pero Él siguió siendo Dios. Pero su humildad, Él no comenzó a cambiar por el respeto por Él, porque Él era Dios. Él comenzó a tener dependencia del Padre Celestial. Y la pregunta es, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser completamente dependientes de Dios? Lucas capítulo 6 y versículo 12 dice: Jesús subió a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios.
Él se despojó de su gloria eterna y tomó forma de siervo, tomó actitud de esclavo por amor, dispuesto a realizar la misión que el Padre le había dado. Por eso que cuando él hablaba y enseñaba a la gente, él dijo en el capítulo 10 y versículo 17 de Juan, por eso el Padre me ama, porque yo entrego mi vida para volverla a recibir. Su actitud era tal que él consideraba, dice el capítulo 4 y versículo 34 de Juan, que él consideraba su alimento el hacer la voluntad del que le envió. Por eso es que Pedro, en la carta a las iglesias de Asia Menor, le dice, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes también la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Nuestro problema está en que nosotros no queremos dejar nuestra zona de confort. No queremos dejar nuestra comodidad. No queremos permitir que otro gobierne nuestra vida. Y yo quiero decirte que cuando mejor estamos es cuando Jesucristo hace morada en nuestra vida y hace morada por medio de su Espíritu Santo, y esa llenura trae un gobierno perfecto a nuestra vida. Mientras yo no permita que Él gobierne mi vida va a ir rumbo a la destrucción eterna. No importa lo que yo haga, no importa si tengo un puesto en una compañía o soy empresario y tengo un negocio próspero, no importa cuántos bienes puede tener en la tierra. La Biblia dice que de qué vale que el hombre ganare todo el mundo y al final que perdiera su alma. Nada de eso importa. A nosotros, al igual que a las iglesias de Filipo, se nos ha concedido no solo crecer en Cristo, sino también padecer por Él. La pregunta en esta mañana que tenemos que hacernos es cuál es la actitud que tengo. ¿Por qué me encuentro donde estoy? ¿Cómo? ¿Cuál es mi actitud para manejar el conflicto? Ya sea en mi trabajo, ya sea con mi cónyuge, ya sea en la iglesia con mis hermanos, con mis hijos. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud para manejar las diferentes situaciones de la vida? Todavía me siento como un superhéroe que quiero demostrar que yo puedo y comienzo a sacar pecho porque yo pienso que todo lo puedo hacer. Esa es mi actitud. La Biblia nos enseña de manera diferente. La Biblia nos enseña que mientras más débiles somos, el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo, se perfecciona en nuestra debilidad. Hace posible lo que para nosotros ni en esta vida, ni en la venidera sin Cristo podemos hacer. ¿Cuál es la actitud que tengo? Tal vez no soporto que me corrijan. Tal vez no soporto que me hagan crítica constructiva. Tal vez estoy hecho un pesimista y cada vez que me dicen algo, chacho, eso no se puede. Tal vez he perdido la motivación. Y pienso que ya no hay remedio. Déjame decirte que sí hay un remedio. Ese remedio se llama Jesucristo. Él dijo en su palabra, vengan a mí todos los que estén trabajados, todos los que estén
cansados de luchar por obtener su propia satisfacción y su propia felicidad. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, ¿qué hace? Permanece para siempre. La pregunta es, ¿estoy dispuesto o dispuesta a despojarme como lo hizo Cristo? Jesucristo se despojó de toda su gloria y se hizo el modelo perfecto para que nosotros tomáramos la misma actitud que Él. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a despojarnos de lo que nosotros consideramos nuestras fortalezas, nuestras capacidades, para que sea Cristo actuando por medio de su Espíritu a través de nuestras vidas? Nuestro Señor Jesucristo anhela que tengamos la misma actitud que Él tuvo. Esto trae a mi recuerdo el capítulo 15 del Evangelio de Juan y capítulo 5, donde Él dice, el que está pegado a mí lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. No importa cuánto yo trate de arreglar mi vida, yo tengo una noticia para ti en esta mañana. Si no le entregas tu vida a Jesucristo, puedes tener el mayor deseo de cambiar tu vida, pero no vas a poder. Precisamente por eso Jesucristo dejó su trono y vino a morir en una cruz y resucitó al tercer día para perdonar todas nuestras culpas y librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo se comportó siendo Dios cuando estaba aquí en la tierra como si estuviera vacío. Continuamente procuró llenarse de la presencia y estar conectado con el Padre. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo tú te comportas? ¿Cuál es tu actitud? Por tal razón, y con esto cierro, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El Señor te está invitando en esta mañana, Iglesia de Morovis, a que tengamos la misma actitud de Cristo. Cuando nuestra actitud cambia y es transformada, abrimos la puerta para que el poder infinito de nuestro Señor actúe en cada una de nuestras vidas para nuestro beneficio y para la gloria de su nombre. Pero eso solamente sucede cuando estamos dispuestos a cambiar nuestra actitud. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que tú inclines tu rostro en esta mañana. No podemos ser una iglesia fructífera si no cambiamos de actitud. Si no nos hemos despojado de nuestros intereses terrenales, no vamos a poder ser la iglesia que el Señor diseñó. Es que esta mañana yo voy a hacer 2 llamados. El primer llamado es para aquellos que aún no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Déjame decirte que si tú estás aquí en esta mañana, es porque el Señor en tu amor y en su misericordia te trajo porque tú eres importante para Él. Te trajo porque Él quiere salvar tu vida. Te trajo porque Él conoce tu dolor y tu desesperación más profunda y el esfuerzo que has hecho, pero lamento decirte que si no lo tienes a Él, pasarás la eternidad separado de Él. El Señor quiere
recibirte que esta mañana. Él dice en su palabra que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. El Señor nos recibe con todos nuestros problemas, con todas nuestras situaciones, con todos nuestros pecados. Solamente tienes que reconocer que eres un pecador y que necesitas recibir su amor. El otro llamado es para aquellos que hemos recibido a Cristo, pero en ocasiones nos desenfocamos y corremos con nuestra actitud en vez de tener la actitud de Cristo. El problema de esto es que trae un estancamiento individual en su vida y eventualmente se manifiesta ese estancamiento se manifiesta en la vida del cuerpo de Cristo o la iglesia. Si tú quieres tener la actitud de Cristo que esta mañana, yo quiero invitarte a que tú te pongas en pie. Dios te bendiga, Dios te bendiga. No pienses que no vas a poder. Déjame decirte que todos nosotros estamos aquí porque no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Porque hemos reconocido que el Hijo de Dios vino para salvarnos y entregar su vida por cada uno de nosotros, para darnos una vida abundante en Él. No permitas que pase otro día más con la misma actitud que te tiene estancado, que te tiene estancada. El Señor te está recibiendo, tiene sus brazos abiertos. Y tal vez tú digas, Señor, yo no puedo, no tengo la fuerza. Solamente dile, Señor, ponte en pie y dile, Señor, yo no puedo, aquí estoy. El Señor te quiere recibir. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Que levante su mano desde ahí donde se encuentra. Dios te bendiga, Kelly. ¿Habrá alguien que esta mañana incline su rostro y vamos a orar? Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado y que hemos querido vivir nuestra vida con la actitud incorrecta, Señor. Y es que esta mañana tú nos exhortas a que tengamos la misma actitud de ti. En esta mañana tú nos llamas a que tengamos tu misma actitud. A que renunciemos a nuestras fortalezas y a lo que consideramos nuestras capacidades, Señor, para que tú te gloríes en medio de nuestra debilidad, Señor. Aquí estamos, te entregamos todo. Señor, te entregamos nuestra manera de pensar, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, nuestro pesimismo, Señor. Señor, tantas cosas negativas que a veces no vemos porque son puntos ciegos en nuestra vida. Queremos que esta mañana ponerla a los pies tuyos, Señor. Señor, para que sea tu Espíritu Santo tomando control total de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Que te lo pedimos en esta mañana. Y te damos gracias.